Hola, bienvenidos a este video realizado por los alumnos Durón Espero, Denis Fernanda, Beltrán Trapero, Jesús Antonio, Díaz Beltrán, Maritza Guadalupe y Palle Gutiérrez, Litsi Guadalupe, del grupo 204 de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo como proyecto final de la materia de Bioquímica Metabólica a cargo del doctor Eduardo Armienta Aldana. El tema a tratar es el trastorno catatónico y abordaremos los síntomas, causas, diagnóstico, tratamiento, cómo prevenirlo, trastornos posteriores, etiología, genética y fisiopatología, entre otros. De introducción tenemos que la catatonía fue descrita inicialmente por Carl Ludwig Calbaum como un síndrome psicomotor que incluía una constelación peculiar de síntomas motores, afectivos y comportamentales. Posteriormente, así a comienzos del siglo XX, Kraepelin y Bleuler la incluyeron dentro de la demencia precoz y la consideraron el subtipo motor de la esquizofrenia. El diagnóstico de la catatonía recae en un grupo de características clínicas típicas que comprenden anormalidades motoras que se presentan en asociación con alteraciones de la conciencia, el afecto y el pensamiento. La catalepsia, a pesar de ser considerada por Bleuler intrínseca a esta condición, actualmente no es un signo indispensable para el diagnóstico. La catatonía se representa en dos formas: una variedad estuporosa, que es lentificada, y una variedad de excitación, que es delirante. Algunos estudios reportan patrones correspondientes a estas formas de presentación asociadas a los múltiples signos clínicos, lo cual sugiere la existencia de un síndrome que los contiene. A pesar de la diferencia en las poblaciones de estudio y de la heterogeneidad de los métodos utilizados, los análisis coinciden en identificar estos dos tipos de patrones. Uno que consiste en catalepsia, posturas extrañas, mutismo y negativismo estuporosa, y otro en ecolalia o ecopraxia, obediencia automática y movimientos estereotipados, delirante. También sugieren la correlación de la manía con el primer patrón descrito y de la esquizofrenia con el segundo, aunque de pobre significancia estadística. ¿Qué es? La catatonia es un importante síndrome neuropsiquiátrico de etiología múltiple que se caracteriza por un trastorno específico de la función motora del individuo y que se acompaña además de fenomenología conductual, cognitiva, afectiva y autonómica. La catatonía y las anormalidades de la postura son apenas uno de varios aspectos que tienen que ver con la conducta motora o la conación. Esta, a su vez, es una representación de la esfera mental donde están involucrados los impulsos, las motivaciones, los deseos, las pulsiones, los instintos y ansias que se manifiestan a través de la conducta o de la actividad motora. La catatonia es un signo y un síntoma que se presenta en la esquizofrenia catatónica. Además, puede observarse que pacientes que padecen enfermedades del sistema nervioso central y particularmente dentro de la encefalitis o en procesos que están relacionados con patología de los ganglios basales, alteraciones límbicas y diencefálicas, en cuadros metabólicos, en procesos tóxicos y farmacológicos son también frecuentes de los trastornos afectivos. La catatonia se dividió en dos amplios grupos: la no maligna y la maligna, cada una dividida en un síndrome retardada, estuporosa e hipocinética y una variante excitada, delirante e hipercinética. Síntomas: mutismo, retraimiento, postura fija, inmovilidad, mirada fija, negativismo, rigidez, estereotipías, excitación, gesticulaciones, verbigeración, flexibilidad cerebral, ecofenómenos, asinesia. Los pacientes catatónicos experimentan emociones intensas e incontrolables, aunque más frecuentemente se experimenta ansiedad. La alergia extrema también puede inducir catatonia. A diferencia de lo que ocurre con los síntomas motores, los pacientes catatónicos están plenamente conscientes de sus alteraciones afectivas. Los pacientes pueden presentar muchos otros síntomas, incluso sin mutismo o asinesia. Algunos de estos otros signos
clásicamente descritos como la obediencia automática, la paratonía o rigidez y la ambitendencia o expresión simultánea de conductas opuestas, con frecuencia no se evalúan aun cuando exista la sospecha de catatonia. Es claro que usualmente la gran mayoría de signos catatónicos no es identificada y su consideración en el diagnóstico pasa inadvertida. Originalmente, Calbaum descubrió 17 signos de la catatonia. Otros autores han extendido esta lista y se han llegado a identificar hasta 40 signos más asociados. No obstante, solo es necesaria la presencia de uno o dos signos asumidos como cardinales para que el paciente cumpla con los criterios actuales de catatonia. A pesar de que no hay un criterio de duración establecido, en la actualidad los investigadores que aplican escalas de medición de catatonia en sus estudios consideran que debe de ser de un mínimo de 24 horas. A continuación voy a hablar acerca de las causas de esta enfermedad. La catatonía es un síndrome en específico asociado a condiciones como la esquizofrenia, los trastornos afectivos, las encefalitis virales o autoinmunitarias, la epilepsia, los accidentes cerebrovasculares, los medicamentos neurolépticos, entre otros. Aún no se ha entendido de todas las causas exactas de la catatonía, se desconoce su prevalencia epidemiológica, pero se cree que es común que la catatonía causada por una condición médica, aunque es muy probable que se trate de un síndrome subdiagnosticado por psiquiatras y otros médicos. La renovación del interés por la catatonía ha dado lugar a la profundización de los conocimientos sobre las bases neurobiológicas del fenómeno, aunque estas son todavía insuficientes para la formulación de una completa interpretación patofisiológica del trastorno. Se ha asociado la lesión de varias regiones del cerebro con la aparición de manifestaciones catatónicas, pero los sujetos con lesiones cerebrales focales localizadas en estos lugares rara vez desarrollan un síndrome catatónico. Son frecuentes los síntomas catatónicos en combinación con enfermedades neurológicas que afectan ampliamente al sistema nervioso central, un dato que parece apoyar la hipótesis de que la catatonía es el resultado de la disfunción de los circuitos neuronales con participación de múltiples estructuras más que las alteraciones focales. Además, la disfunción de varios sistemas neurotransmisores también ha estado implicada en la patogénesis de los síntomas catatónicos, dado que las actuales intervenciones farmacológicas modifican los sistemas del ácido y aminobutírico y del glutamato y de la dopamina. Se considera que la desregulación de cada uno de estos sistemas neurotransmisores puede ser implicada en la catatonía. Diagnóstico. Actualmente el diagnóstico de la catatonia o catatonía sigue siendo clínico. Con el fin de mejorar la identificación del síndrome, se han elaborado diversos instrumentos diagnósticos que evalúan la catatonia de manera estandarizada. El instrumento más utilizado es la escala de catatonia de Bush-Francis. Tratamiento. La terapia electroconvulsiva, con la abreviación TEC, es un método terapéutico muy seguro y eficaz para la catatonia y se ha descrito como el mejor tratamiento para este síndrome. Las benzodiazepinas también han demostrado eficacia a corto plazo. En los casos en los que no hay respuesta a las benzodiazepinas, está indicada la TEC, de no haber contraindicaciones para su uso. También se ha recomendado el uso de ambas terapias debido a sus sinergias. Es importante enfatizar que para la catatonia maligna o el síndrome neuroléptico maligno, la TEC es de primera elección. Los agentes dopaminérgicos como la bromocriptina y la amantadina se han utilizado eficazmente en la SNM y son de elección cuando la TEC puede implicar mayores riesgos para el paciente. Vamos a pasar ahora con la prevención de la catatonía. Como tal, la prevención no existen medidas preventivas específicas para la mayoría de las causas de la catatonía. A veces se pueden prevenir las enfermedades infecciosas. Los síntomas catatónicos causados por medicamentos o drogas de abuso pueden revertirse suspendiendo el uso del medicamento. Aunque no exista como tal una prevención para los síntomas de la catatonía y todo eso, pueden
se puede evitar complicaciones, como vendrían a ser estos dos tipos. La primera sería hacer un tratamiento anticoagulante con heparina subcutánea en la cateterización urinaria y un adecuado cuidado de enfermería. El número 2 es que debemos tener en cuenta que los pacientes catatónicos generalmente se niegan a alimentarse y pueden experimentar un grave estado de desnutrición y deshidratación. En tal caso, se requiere una hidratación y una alimentación adecuadas. Eso se podría decir que son las maneras de evitar las complicaciones de la catatonía, pero las prevenciones no hay forma de prevenirlo, válgame. Dentro de los trastornos posturares podemos mencionar los siguientes. Número 1. Catalepsia. Aquí se describe una postura inmóvil y que permanece constante. Número 2. Excitación catatónica. Es una agitación motora sin objetivos específicos y libre de influencias externas. Número 3. Estupor catatónico. Actividad motora muy lenta que puede llegar a la inmovilidad y el paciente interrumpe el contacto con su entorno. Esta a menudo se designa como la misma catatonía, donde el individuo que la padece tiene el aspecto de una persona sin vida y asociado de mutismo, en paréntesis, silencio o ausencia de producción verbal, cierro paréntesis. Negativismo, abro paréntesis, como si aislara el contacto con su entorno mediante una resistencia a obedecer órdenes, cierro paréntesis. Y obediencia automática. Inmediatamente se cumplen las órdenes impuestas, se podría decir. O también se llaman los ecosíntomas, donde el paciente repite automáticamente maniobras como ocurre en la ecopraxia, o donde el paciente repite palabras como en la ecolalia, o repite los gestos de su interlocutor como en la ecomimia. Número 4. Rigidez catatónica. El paciente adquiere voluntariamente una posición rígida y se resiste frente a cualquier intento de movilización. Número 5. Posición catatónica. El paciente acoge voluntariamente una postura inapropiada o muy rara y que además la puede sostener en espacios de tiempo muy extensos. A veces se sientan en sus sillones permaneciendo inmóviles con extremo mutismo o de pronto responden con frases muy cortas y pueden moverse tan solo si se les indica que lo hagan. Número 6. Flexibilidad seria. El examinador puede hacer que el paciente acoja una posición que va a mantener durante un cierto tiempo. Al movilizar un miembro de ese paciente, se tiene la sensación de que se estuviera manipulando una estatua, comillas, de cera. Ese signo se ha vuelto no muy frecuente encontrarlo. Número 7. Asinesia. No hay movimiento como suelen presentarse en las esquizofrenias catatónicas. De igual forma, suele encontrarse dentro de los efectos denominados extrapiramidales, consecuentes con algunos medicamentos antipsicóticos, especialmente los reconocidos como incisivos. Ahora procedemos con las enfermedades relacionadas a la catatonía. Por un lado tenemos la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Se trata del tipo de afección a la que tradicionalmente se ha vinculado la catatonía, hasta el punto de haberse considerado la catatonía como un subtipo específico de la esquizofrenia. Al margen de la esquizofrenia puede aparecer en otros trastornos como el trastorno psicótico breve. Trastorno del estado del ánimo. A pesar de que se ha vinculado casi desde sus inicios con la esquizofrenia, los diferentes estudios realizados respecto a la catatonía parecen indicar que un elevado número de pacientes catatónicos presentan algún tipo de trastorno del estado de ánimo, especialmente en episodios maníacos o depresivos. Puede ser especificado tanto en trastornos depresivos como en el bipolar. Trastorno por estrés postraumático.
El trastorno por estrés postraumático también se ha visto en ocasiones asociado a estados catatónicos. Consumo, intoxicación o abstinencia de sustancias. La administración o el cese descontrolado de determinadas sustancias con efecto en el encéfalo pueden generar catatonía. Y por último, trastorno del espectro autista. Algunos niños con trastornos del desarrollo como el autismo pueden manifestar catatonía de manera comórbida. Etiología: los trastornos del afecto, las condiciones médicas y neurológicas y las anormalidades genéticas pueden estar asociados con la catatonia, aunque hasta el momento no existen pruebas concluyentes que apoyen una asociación directa de causa-efecto. En la actualidad se reconoce que la naturaleza de la catatonia sigue siendo desconocida y que faltan marcadores biológicos que soporten su existencia como un trastorno aislado. Trastornos del afecto. Comúnmente los síntomas catatónicos se relacionan con la presencia de un trastorno afecto bipolar de base, en particular con episodios de manía. Kruger y Browning reportan que un 25% de los pacientes con manía tienen suficientes signos catatónicos como para cumplir los criterios diagnosticados del DSM y que más de la mitad de los pacientes con catatonia tienen un trastorno afectivo bipolar de base. Estos autores también sugieren una asociación entre la gravedad de la manía y la presentación de síntomas de catatónicos. Trastornos psicóticos. Los pacientes con catatonia sin presencia o antecedentes de episodios afectivos cumplen los criterios para esquizofrenia entre un 10% y un 15%. La calepsia, el mutismo, las posturas extrañas y los movimientos estereotipados son signos característicos del subtipo catatónico de la esquizofrenia. Condiciones médicas y neurológicas. A pesar de que existe la tendencia a considerar la catatonia como una condición puramente psiquiátrica, sobre todo como consecuencia de la esquizofrenia, es un síndrome clínico asociado con una amplia variedad de trastornos médicos y neurológicos. En el pasado esto no se apoyaba mucho. En su inclusión de la catatonia de otros orígenes en la Clasificación Internacional de Enfermedades 9 y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 3. Por ello, algunos investigadores presenciaron dicha inclusión, ahora clasificada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 4 y en el Clasificación Internacional de Enfermedades 10 como catatonia de origen orgánico, con algunas diferencias en el desarrollo de los criterios. La Clasificación Internacional de Enfermedades 10 requiere la presencia alterada de estupor o negativismo y excitación catatónica. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 10, en cambio, hace hincapié en la exclusión del delirio. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un delirio y en la demostración de que sea directamente causado por una enfermedad médica, véase en los cuadros 3 y 4. Es necesario considerar la organicidad como primera causa etiológica en todo paciente con síntomas catatónicos, especialmente en aquellos que lo presentan por primera vez, ya que, como se mencionó, la catatonia hace parte de la expresión clínica de varias condiciones médicas y neurológicas, muchas de las cuales también están relacionadas con el delirio, véase en los cuadros 5 y 6. Fisiopatología. Inicialmente la catatonia fue considerada parte de la esquizofrenia. En consecuencia se estudió como un trastorno motor expiramidal y llevó a los investigadores de la época a concentrarse en los ganglios basales asociados con la producción de movimiento, como el sustrato neuropatológico subyacente, y aunque sí se observaron en algunos casos alteraciones menores en los ganglios basales, nunca se obtuvieron hallazgos consistentes. Con la introducción de los neurolépticos, su incidencia declinó. Sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que estos son capaces de inducir síntomas similares a los de la catatonia, como en el caso del síndrome neuroléptico maligno, lo que ha llevado a la reaparición del interés clínico y científico por esta condición. Asimismo, se ha encontrado que los síntomas motores como la abstinencia y la adopción de posturas se pueden explicar por una disfunción cortical parietal posterior derecha,
Los pacientes catatónicos no tienen dificultad en iniciación y ejecución de movimientos. El área motora suplementaria involucra en la iniciación interna y de movimientos. Estaría entonces intacta, lo que se correlaciona con los hallazgos imagenológicos que no muestran hipofusión de esta área. La habilidad para terminar los movimientos y para retomar la posición neutra estrechamente están asociados con el reconocimiento de la posición y de la localización espacial. Si se encuentran alterados, ya que la coordinación espacial de las propias partes del cuerpo está a cargo de la corteza parietal posterior derecha. Además, los pacientes catatónicos presentan anosognosia motora y deficiencias en actividad visoconstitucionales, también específicamente relacionados con la corteza parietal posterior derecha. No son muchos los estudios neurológicos e imagenológicos realizados. Sin embargo, estudios del flujo sanguíneo cerebral regional con tomografía computarizada por emisiones de fotón único de pacientes catatónicos asinéticos postergados han demostrado una disminución de la perforación en las cortezas parietales posterior derecha y prefrontal inferior lateral derecha en comparación con pacientes psiquiátricos no catatónicos y sujetos sanos. Se ha encontrado también que la disminución de la perfusión en la corteza parietal derecha se correlaciona significativamente con los síntomas afectivos y motores y con las habilidades neuropsicológicas y visoespaciales de atención. Los síntomas afectivos intensos e incontrolables pueden explicarse por déficits en la transmisión GABérgica y la actividad córtica prefrontal órbito-frontal medial implicada en el procedimiento de las emociones. Esto se evidencia en la eficacia terapéutica de sustancias GABérgicas y en la disminución de la perfusión imagenológica de áreas órbitofrontales. Los síntomas comportamentales excéntricos que incluyen perseverancia, estereotipías, obediencia automática y negativismo pueden estar relacionados con una disfunción en la corteza órbitofrontal lateral, estrechamente relacionado con la inhibición de comportamiento y con el control afectivo. Los pacientes catatónicos muestran esta falta de inhibición comportamental y de control de afectos, pérdida de inhibición de patrones comportamentales internamente iniciados o externamente observados, y fallas en la memoria de trabajo. La corteza órbitofrontal lateral está estrechamente conectada con la corteza parietal posterior, la cual también parece estar por sí sola, relacionado con algunos de los síntomas motores de la catatonia. En el aspecto clínico, esto se ve reflejado en la superposición de los síntomas de la catatonia y del síndrome neuroléptico maligno, al igual que en las posibilidades de inducción de catatonia por neurolépticos. Es posible que esta supuesta disfunción órbitofrontal lateral induzca una modulación en el cuerpo estriado ventral y en los núcleos del tallo que lo llevarían a alteraciones vegetativas observadas en la catatonia inducida por neurolépticos y en la catatonia letal respectivamente. En cuanto a los hallazgos neuroquímicos, Hessel observó que en sus primeros estudios hubo un aumento de metabolismos dopaminergéticos en la orina del paciente con catatonia periódica y reportó una correlación entre los síntomas vegetativos y la alteración de metabolitos. Recientemente se ha encontrado un aumento de concentración de metabolitos en la dopamina, ácido homovánico y en el plasma pacientes catatónicos agudos, en particular en lo que muestran una buena respuesta al lorazepam. Estos datos sugieren la presencia de una hiperactividad del síntoma dopaminérgico en la catatonia, lo que sería contradictorio si se toma en cuenta la inducción de síntomas catatónicos por parte de los neurolépticos. Genética. Un estudio reciente de la Universidad de Würzburg, Alemania, describió subtipos de la catatonia, basándose en la hipótesis etiológica de un defecto genético mayor. Sin embargo, el hecho de que los pacientes estudiados sean en su gran mayoría catatónicos con un trastorno afectivo bipolar de base, un trastorno con un alto grado de expresión genética, hace que se cuestionen los hallazgos del estudio. Las causas genéticas de la esquizofrenia.
Muchos grupos científicos trabajan para tratar de establecer genes candidatos, es decir, genes vinculados a la enfermedad, pues conocerlos ayudaría a determinar la susceptibilidad genética de cada individuo a esta patología. Sin embargo, la tarea no está fácil, porque la esquizofrenia es una enfermedad compleja cuyo desarrollo se debe a la interacción de muchos genes. Aunque, como decimos, las investigaciones actuales tratan de encontrar un gen o un grupo de genes que impliquen un riesgo importante para desarrollar la patología. Aunque, como decimos, las investigaciones actuales tratan de encontrar un gen o grupo de genes que implique un riesgo importante para el desarrollo de la patología, parece más probable que dicho riesgo se deba a la combinación del efecto de varios genes que interactúan a través de diversos mecanismos para aumentar la susceptibilidad de un individuo a presentar la enfermedad. Los estudios de asociación. La evidencia científica actual se basa en estudios de asociación en los que se analiza una variante genética denominados polifómilos de nucleótido único, que han demostrado relación con la enfermedad. El problema es que mientras el riesgo asociado a cada variante es pequeño, la integración de muchas de ellas sí que aporta una carga genética de riesgo. Por eso, en familias en las que algún miembro padece esquizofrenia, la probabilidad de padecerla varía en el resto de los familiares en función del parentesco con el paciente. Fisiopatología. Inicialmente la catatonia. Como conclusión tenemos que la catatonía es una condición delimitada y fácilmente reconocible que afecta tanto a adultos como a niños y adolescentes y cuyo diagnóstico requiere la presencia de determinados signos cardinales. Considerado un síndrome neuropsiquiátrico, se caracteriza por una variedad de síntomas y signos, con alteraciones en el afecto y en la expresión voluntaria del pensamiento y la conducta motora. Aunque su naturaleza se mantiene poco clara, clínicamente muestra síntomas motores que pueden explicarse por la alteración de la regulación GABáergica de los circuitos córtico-subcorticales, sobre todo en el circuito motor que conecta la corteza motora premotora con los ganglios basales. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Espero haya sido un video informativo y abajo están las bibliografías y muchas gracias por su atención nuevamente.